Esto me pasó hace 2 inviernos, cuando fui con mi novia a pasar un fin de semana en una cabaña que habíamos encontrado por internet. Era una de esas cabañas rústicas, sin wifi, perdida entre pinos enormes y bastante ideal, pensamos los dos, para poder desconectarnos de la ciudad y de todas las cosas cotidianas. Ya saben, para tener un momento a solas. La primera noche todo fue normal. De hecho, fue bastante excelente. La pasamos como nunca y creo que ambos nos enfocamos bastante en nuestra relación. Sin embargo, la segunda, algo fue distinto. De hecho, diría que fue la razón principal por la que dejamos absolutamente todo ahí e incluso el plan de viaje que teníamos. Eran como las 2 de la mañana. Me desperté porque escuché algo raro, como si hubieran unos pasos en la gravilla que rodeaba toda la cabaña. Sé que podía ser un animal o quizás el viento moviendo las ramas, pero entonces escuché claramente. Habían unos crujidos de pisadas humanas, bastante lentas y pesadas. Era difícil pensar que eso fuera de un animal. Me acerqué despacio a la ventana y, con cuidado de no hacer ruido, me puse a observar por todas partes. Fue entonces cuando lo vi. Había una silueta parada entre los árboles a unos metros. No se movía, solamente estaba allí, como si observara hacia la cabaña. Me quedé totalmente helado y con la respiración contenida. La luna iluminaba apenas, pero era lo suficiente como para ver que llevaba algo en la mano. Parecía como si fuese un hacha. Volví a mirar a la cama y mi novia dormía profundamente. Me debatí bastante entre despertarla o no, pero cuando volví a asomarme, la silueta ya no estaba. Basta decir que... Creo que sobra decir que esa noche ya no pude volver a dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer. Y cuando eso pasó y tuve las luces del día, me salí a revisar y no encontré huellas. No había absolutamente nada. Solamente un poco de gravilla revuelta, como si alguien hubiera estado por allí, pero nada más. Empacamos todo rápidamente. Mi novia estaba un poco confundida. No sabía por qué estaba de esa forma, y yo no quise decirle, al menos no en ese momento. Empacamos todo y cuando ya todo estaba listo, le pedí que saliéramos cuanto antes de allí. Una vez que estuvimos fuera, le conté todo y le dije las cosas como las había visto. Ella, obviamente, no me creyó tanto en un inicio hasta que fui bastante detallista con lo último. Fue entonces cuando se asustó e incluso me reclamó el hecho de no haberla despertado. ¿Qué pasaría si hubiéramos corrido peligro?, me decía. Pero, al final, creo que tomé la decisión correcta. Ninguno de los dos supimos si era un loco, un vecino curioso, o a lo mejor, quizá algo peor. Yo sé que mi historia quizás no tiene que ver con algo paranormal, pero, aunque no lo sea, es algo que hasta el día de hoy no le he podido dar una explicación clara. Y desde entonces, cuando duermo en un lugar aislado, siempre reviso por la ventana, antes de siquiera querer echarme a dormir. Tengan cuidado, comunidad. Esto que voy a contarte pasó hace unos años cuando fuimos con unos amigos a celebrar un cumpleaños en una cabaña antigua que alguien de la familia había heredado. Era una construcción vieja de madera oscura con techos bajos y un olor raro a humedad que nunca se terminaba de ir. Lo más curioso era que tenía un altillo, una pequeña buhardilla a la que se accedía por una puerta de madera junto a la escalera. Estaba cerrada con candado y el dueño nos dijo de entrada: «Oigan, ahí no pueden entrar. Está lleno de cosas viejas y el piso es inestable, así que no la fuercen, no vayan a entrar». Fue bastante claro y ninguno de nosotros replicó nada. La primera noche bebimos, reímos y la pasamos bien, pero ya entrada la madrugada, cuando todos dormían, escuché algo raro, unos golpecitos, como si algo tocara suavemente desde el otro lado de esa puerta del altillo. Pensé que podía ser un ratón o alguna rama movida por el viento. Ya saben, cosas que se te vienen a la mente que en ese momento pueden no tener mucho sentido, pero que va acorde quizá con la situación que estás viviendo. Me acomodé para volver a dormir y el golpeteo continuó. De manera regular, eran 3 o 4 golpes y luego era un silencio absoluto.
A la noche siguiente volvió a pasar, solo que esta vez no fueron golpecitos suaves, fueron golpes más fuertes, rápidos, como si alguien o algo intentara salir. No me animé a abrir, pero el día siguiente le pregunté de nuevo al dueño si había algo en el altillo. Él se quedó callado, miró hacia otro lado y solo dijo: mejor ni te acerques. ¿Me oíste? La última noche, ya casi por amanecer, escuché algo todavía peor. Era un susurro bajito, casi pegado a la puerta. Decía: ábreme. No hizo falta tener que pensarlo más. Al llegar la mañana, todos nerviosos, empezamos a empacar las cosas y nos fuimos allí sin mencionar absolutamente nada. Nunca supe qué había ahí arriba, pero te juro que esa voz no era de ninguno de nosotros. Desde entonces, la verdad, si una casa vieja tiene un altillo o algo así, prefiero ni siquiera acercarme. No solo no preguntar nada o qué guarda, sino simplemente prefiero ni siquiera quedarme ahí. Hay cosas que muchas veces no podemos entender. ¿Qué tal, comunidad? Esto que les voy a contar pasó cuando me fui solo unos días a una cabaña de montaña para desconectarme del trabajo. Pues ya hace un tiempo. Era un lugar sencillo pero bastante acogedor. Tenía chimenea, un par de habitaciones pequeñas y en el porche tenía una mecedora antigua de madera, de esas que se ven en las películas. El primer día todo fue normal. Leí un poco, salí a caminar por el bosque cercano y por la noche encendí la chimenea mientras afuera caía una ligera lluvia. La verdad es que el clima estaba bastante bonito y era algo que me hacía sentir en paz. Pero la segunda noche todo fue cambiando y a partir de ahí nada volvió a ser normal. Noté algo que honestamente no esperaba. Me desperté de madrugada sin saber por qué. No se escuchaba nada, excepto un crujido suave y como un cierto ritmo. Tardé un momento en darme cuenta, pero venía del porche. Me asomé despacio por la ventana y fue entonces cuando vi algo extraño. Estaba iluminado apenas por la luz, la claridad que a veces llega con la luna, luego de que se había despejado. La mecedora se movía sola. Había un vaivén lento, como si alguien invisible estuviera ahí sentado. Al principio pensé: oye, te estás imaginando cosas, a lo mejor estás un poco adormilado. Pero mientras más lo veía, más claro se hacía. Era imposible que fuera el viento moviendo una mecedora como esa, porque para empezar, no había viento. Todo alrededor estaba quieto, ni siquiera las hojas de los árboles se movían. Era imposible que una simple brisa pudiera mover una silla como esa. Me quedé mirando paralizado, y juro, de verdad les juro que por un segundo tuve la sensación de que había alguien sentado ahí. Una sombra, algo apenas perceptible. Parpadeé, pero no vi nada. En ningún momento, aunque ni siquiera despegué la vista. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente salí por el porche y revisé la mecedora. Estaba húmeda por el rocío, bastante fría al tacto, como si alguien hubiera estado sentado hasta hacía poco. Esa misma tarde hice las maletas y me fui, aunque aún me quedaba una noche más. Había rentado por un par de días, pero preferí retirarme de ese lugar. No quería quedarme y vivir otra noche como esa. Es por esto, comunidad, que les recomiendo que si van a un lugar así de antiguo y especialmente alejado de la ciudad, revisen todo. Vean incluso si hay cosas como esta mecedora que son tan antiguas, porque a lo mejor eso puede ser algo que termine convirtiéndose en la razón por la que ustedes se vayan de ese sitio.